El día de hoy vamos a trabajar con lo que es máximos y mínimos restringidos de funciones de R2 en este caso en R. Vamos a utilizar el criterio de Lagrange, ¿sí? Multiplicadores de Lagrange es la idea. Entonces, vamos a tratar de entender un poco lo que conlleva qué son los multiplicadores de Lagrange. Entonces, para esto nos vamos a enfocar ahorita un poco en lo que es el trabajo con GeoGebra. Déjenme pasar esto acá. Esto recorrer un poco más. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con este. ¿Cuál es la idea centrada de los temas de multiplicadores de Lagrange? Bueno, la primera cuestión que tenemos es simplemente tenemos una función. Aquí tenemos una gráfica de una función que se representa de esta forma. ¿Sí? Esta es nuestra función f. Esta es la función restricción. Sí, este es f. Esta es la función, esta es una recta. Y se reduce un poco, pero bueno, esta es la función. ¿Sí? Y la condición a la que está sujeta o a la que va a estar sujeta la función es esta. Pero, ¿a qué nos referimos con que va a estar sujeta? La idea de, por ejemplo, de calcular máximos y mínimos dentro de una función, en este caso, podría resultar un poco opaco, porque si se dan cuenta, aquí en este punto tenemos nuestro punto crítico. ¿Sí? Esta función, en este contexto, tiene solo un punto crítico. Este punto crítico está definido por este que está aquí. Ya hemos visto, ¿sí? Con los criterios de la primera y la segunda derivada, cómo calcular los máximos y los mínimos. ¿Sí? Cómo identificar primero si tenemos puntos críticos y también verificar si tenemos un punto silla. En este caso, lo que tenemos aquí es un punto silla. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle es que, pues, ¿qué tipo de información podemos encontrar aquí? Esta función no está restringida. En este caso, pues no mucho. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es buscar un entorno, en este caso, por ejemplo, una función de radio 4, que en este caso es una circunferencia de radio 4, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Esta sería nuestra restricción, esto está en el plano, sería x cuadrada y cuadrada igual a 16. ¿Qué es lo que implica esto? Si nosotros nos fijamos, el dominio de la función f en este caso está en el plano inclusive. ¿Sí? Esta es una función de R2 en R. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función, pues obviamente es todo lo reales. No tenemos problemas ahorita en el caso de restricciones, al menos en esta parte del dominio. ¿Qué otras cosas podemos ubicar aquí? Bueno, si tenemos la restricción, pues obviamente tenemos que verificar dónde esta circunferencia se refleja dentro dentro de la función. Entonces, en ese caso, cuando nosotros tomamos esta restricción o esta circunferencia y la reflejamos con respecto de la función, vamos a obtener esto. Ahí se ve medio cuadrado, ¿no? Pero es la circunferencia, ¿sí? Aplicándose a la función. O sea, esta curva, ¿sí? Se podría decir que es la sombra de esta curva que está generada, ¿sí? A partir de una restricción que nosotros estamos generando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, si se dan cuenta, en este contexto tenemos ahora otra cuestión
¿sí? En la restricción podemos ver cómo va subiendo, cómo baja, cómo vuelve a subir, cómo va bajando. La gráfica, ¿sí? De la curva. En este contexto, ¿qué es lo que estamos observando? Bueno, lo que estamos observando es simplemente que la función, aplicándole la restricción y generando esta curva dentro de la función, lo que va a obligarnos es a ver que tenemos varios mínimos y varios máximos. Bueno, pues no tenemos muchos que digamos, ¿no? Pero tenemos por lo menos un máximo, tenemos otro máximo por acá, tenemos otro máximo por acá, tenemos un mínimo aquí y tenemos otro mínimo por acá, tenemos otro mínimo por aquí. Entonces, cuando tenemos este tipo de circunstancias, entonces es cuando surge el contexto de lo que son los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los multiplicadores de Lagrange? Los multiplicadores de Lagrange a donde nos van a llevar es, primero, a identificar los puntos que vamos a tener como máximos y mínimos, ¿sí? Locales. Ahí tenemos que enfatizar esto. Aquí también, pues obviamente, sobre esta cuestión podemos identificar los máximos y los mínimos globales, ¿sí? En este contexto tenemos uno, dos, tres máximos, y tenemos uno, dos, tres mínimos, ¿no? Y ahí podemos identificar cuáles serían los máximos globales y cuáles serían los mínimos globales. Estos serían los máximos globales, ¿sí? Y serían los mínimos globales. Veámoslo desde el punto de vista. Ahí se ve la circunferencia, ¿sí? Para que lo vean algo parecido a esto. Ahora, ¿cuál es la otra circunstancia? ¿O qué implicaría esto? Bueno, lo que va a implicar esto, pues es que también podemos verificar qué pasa con, en este caso, los vectores gradientes, ¿sí? Tanto de G como de F. Por ejemplo, si quitamos el de F, el de G tendría que ser perpendicular, ¿sí? En este caso, a esta curva, ¿sí? En este caso, porque aquí van a jugar un papel importante este vector, el vector gradiente de F y el vector gradiente de G. ¿Por qué? Porque van a determinar algo que los multiplicadores de Lagrange establecen, que el gradiente de F es equivalente al gradiente de G en los términos en los cuales los dos son perpendiculares, no a la misma curva, pero sí a la curva generada, una por esta y otra por esta, ¿no? Entonces, ahorita vamos a explicar esto más a detalle, ¿sí? Aquí podemos ver el vector gradiente de G, ¿sí? Porque ahorita les voy a explicar quién es G, ¿no? G es x cuadrada más y cuadrada menos 16, donde G es G de xy, es una función que tiene que estar igualada a 0. Entonces tomamos x cuadrada más y cuadrada igual a 16, perdón, menos 16 igual a 0 como G de xy. Entonces, ahí podemos ver que el gradiente de G, ¿sí? Que en este caso sería la función aplicada a esta función, nos da que esta sería su gradiente. Y en el caso de la función, para G, para eje, perdón, esta sería su función. Entonces, ambos son perpendiculares, una acá y la otra acá. En el contexto de la función, esto se ve así, ¿no? Ahí podemos verlo, donde esta siempre apunta. Y, por ejemplo, si yo muevo esto, podemos ver cómo se mueve, ¿sí? El vector gradiente,
¿sí? Va a ser, en este caso, perpendicular. Vean cómo va generando y va siendo perpendicular, pero el otro es perpendicular a la... Este es perpendicular a la curva y este es perpendicular a la curva, pero dentro de la superficie, ¿sí? Son dos connotaciones. Una me genera la perpendicular a la curva directamente, porque eso es lo que estamos viendo, ¿eh? ¿Sí? Es perpendicular a la curva, ¿sí lo ven? Entonces, y la otra va a ser perpendicular a la curva, pero en los términos de la curva misma, pero dentro de la función, porque este gradiente, ¿sí? Siempre va a ser perpendicular a cualquier punto de la superficie, ¿sí? Y esta va a ser perpendicular a cualquier punto de la curva. Entonces, esta no es perpendicular estrictamente hablando en todos los puntos a superficie. En algunos tal vez pueda darse la cuestión donde ambos gradientes tienen la misma dirección, ¿sí? Pero en este caso, en general, pues uno apunta hacia la perpendicularidad con respecto a la superficie y la otra con respecto a la curva. Entonces aquí la curva G es esta, ¿sí? Esta sería la curva G generada por el cilindro, o el cilindro este, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos completa la gráfica. Entonces, como pueden ver, no es muy sencillo de entender los multiplicadores de Lagrange si lo vemos desde una perspectiva muy simplona. Aquí lo que podemos observar es que están implicados los gradientes. Entonces, si yo los observo así de esta forma, puedo ver que son paralelos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, lo que puedo ver es que el gradiente de G, ¿sí? Multiplicado por un lambda, que en este caso el gradiente de G tiene que ser un vector este, que de alguna manera no tiene por qué tener la misma norma, o sea, en este caso el mismo tamaño que el gradiente de F. Y en ese contexto, como no necesariamente tienen esta condición, para ver que son equivalentes, pues basta ver que lo que significaría esto es que ambos términos son, en este caso, paralelos, ¿sí? Al menos en esta vista, ¿sí? En esta vista. Y si yo los giro, pues parece que no, ¿sí? Pero la idea es que sean, sobre todo, ortogonales, ¿sí? En este caso, a la curva, ¿sí? Y en ese contexto, pues ahorita vamos a ver todo lo que implica esto, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos esta función, esta es la que vamos a trabajar ahorita en la clase. La otra era nada más para darles una idea. Este pues, es un paraboloide, ¿sí? Este es un paraboloide, como pueden ver. No hay otra cuestión. Esta es nuestra función, simplemente. Esta es nuestra función, es esta función que está aquí, ¿sí? Esta función lo que va a implicar pues, es que pues, esta sí tiene un punto mínimo. En el otro caso, como podemos observar, pues esta no tiene un mínimo, tiene simplemente un máximo, tiene un punto silla, ¿sí? Ahora, ¿podemos restringir una función de este estilo? Pues sí, también. Depende de lo que estemos buscando, ¿no? Dependiendo de los problemas que estemos resolviendo, vamos a ver que podemos verificar, en este caso, si tenemos máximos y mínimos con respecto a la función restringida. En este caso, la restricción a la función va a ser algo parecido. Vamos a tener, esta sería la función. Entonces, con los puntos, ahorita vamos a ver esta sería la gráfica, pero
lo que me interesa es esto. Este sería g de x. Y. ¿Sí? ¿Y quién genera esto? Bueno, esta restricción está generada por una... Este es es una elipse, ¿sí? Si la vemos, aquí no se ve muy claramente, pero aquí ya se puede ver más claramente, ¿sí? Esta elipse en el plano XY sería la restricción, ¿sí? Sería nuestra función es esta, perdón, esta es nuestra restricción. ¿Sí? En este contexto, lo que estamos viendo aquí es que tenemos una elipse, ¿sí? Tendría los aquí, más o menos. Pero lo que me interesa a mí es ver, pues obviamente, que esto genera máximos y mínimos, al igual que en el otro contexto, ¿no? En la otra gráfica. Aquí, si la función está restringiendo a la función en general, va a generar una curva que va a hacer estas ondulaciones sobre la función f, en este caso nuestro paraboloide. Y lo que va a implicar es, obviamente, como ya habrán ustedes notado, pues que tenemos dos mínimos, ¿sí? Y tenemos dos máximos. ¿Sí? Ahorita esto lo vamos a verificar numéricamente, analíticamente. Geométricamente, pues esto es lo que tenemos. En este contexto, pues este genera un cilindro elíptico, ¿sí? Que era el que estaba plasmándose aquí. Aquí tenemos las curvas de nivel. Estas curvas de nivel van a generar, generan lo que sería o con lo que podemos nosotros graficar la función. ¿Sí? Nosotros podemos graficar la función de esta forma. Y además, pues también podemos calcular las derivadas. ¿Sí? Tenemos las derivadas en este caso son planos. Sí, en este caso las derivadas parciales de f de x, la derivada con respecto de y, la derivada de g con respecto de x, la derivada de g con respecto de y. Esto lo podemos analizar un poquito más adelante, ¿sí? Y algo que me interesa que también veamos es, cuando yo tomo un punto sobre la elipse, ¿sí? En este caso, este punto sobre la elipse, yo puedo moverlo, ¿sí? Con este deslizador. En este caso, pues, parece que no estoy jugando, ¿no? Pero tiene algo que de alguna manera también quiero que vean. En este caso sería el punto que se mueve con respecto a la función. O sea, aquí ya estamos aplicando este punto, evaluándolo, ¿sí? ¿Con quién? Con respecto a la función. Y aquí podemos ver cómo se mueve, ¿no? Y toca el máximo, toca los máximos, toca los mínimos, pero se mueve sobre toda la curva, ¿no? Eso es lo importante, se mueve sobre toda la curva. Entonces, la idea es ver, bueno, dónde deberían estar los máximos y los mínimos. Bueno, en este caso, si movemos, como podemos ver aquí más o menos en el 2,01, sí, aquí lo podemos ver, 2,01. Si yo sigo moviendo, en este caso, ahí más o menos en el 1,-1, si seguimos bajando, déjenme ver acá. Aquí tendríamos el 0,1, más o menos. Vamos a ver cómo estos valores se verifican ahorita con el ejercicio. Y el otro término sería el 1,3 aproximadamente, ¿no? Bueno, ahorita aproximadamente porque pues, lo estoy viendo, pero en general sería el 1,3
¿sí? Los puntos en x, y, obviamente. Ahorita vemos qué pasa cuando apliquemos la función. Entonces, aquí gráficamente, pues, lo podemos ver, pero si tenemos la función y la restricción, analíticamente, ¿cómo lo deducimos? Esa es la pregunta. ¿Sí? Esta es la cuestión que vamos a analizar ahorita. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de regreso. Bueno, déjenme mostrarles también aquí podemos ver la altura. ¿Sí? Esta es la altura desde el punto P hasta el punto F de P. Y este sería el cilindro que genera la intersección entre el cilindro y el paraboloide es lo que va a generar esta curva. La curva es la intersección entre estos dos. ¿Sí? Entonces, es importante que recuerden cómo obtener estas parametrizaciones o estas intersecciones. ¿Sí? Esto lo podemos analizar un poco más adelante. Pues. Pero la idea es simplemente que vean cómo se genera la intersección entre esta función f y la función g, que en este caso sería el paraboloide y el cilindro elíptico. Bien, vamos a ver que también podemos ver los gradientes. Si yo saco el gradiente aquí de G, es el gradiente de G. Bien. Nada más tengo el gradiente de F y ese está generado aquí. ¿Sí? Aquí se ven los dos gradientes, aquí se ven paralelos. ¿Sí? Aquí también. Pero si yo muevo, vean como el gradiente el detalle aquí es ver que el gradiente de G siempre es perpendicular a la curva. Y el gradiente de F se va a mover porque se mueve en función de lo que obliga la gráfica sobre ¿cómo se llama? Sobre la curva definida sobre la función f, o sobre la intersección entre las dos superficies, ¿no? Que es el cilindro elíptico y el paraboloide circular. Entonces, podemos ver cómo se mueven. El gradiente de f se mueve de forma diferente al gradiente de g. Solo en situaciones muy particulares podemos ver que los dos gradientes empatan, ¿no? Pero lo que vamos a ver aquí es con una parametrización que, como podrán notar aquí ya está parametrizada la curva, ¿sí? Esta curva que es la elipse. La elipse está definida de esta forma y con esto, pues obviamente, se genera el valor de z, que es este de aquí. Pero estas dos en XY me generan la elipse, ¿sí? Entonces, una vez que se parametriza, pues ya podemos nosotros ver a través de los gradientes, ¿sí? Que la composición de la función f con la parametrización y la función g con la parametrización, cuando nosotros calculamos las derivadas, ¿sí? En este caso, los gradientes de ambas funciones, en este caso, los dos gradientes vamos a tener que aplicar la regla de la cadena en ambos casos, porque estamos haciendo una composición en este caso, con una función de R2, de R en R2, ¿sí? Y en este caso sería una función de R2 en R3, o en este caso así quedaría. Y al verlos,
al verlo ya más de forma analítica, vamos a entender cómo se mueven estos bichos, ¿no? ¿Por qué salen? Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí, muchachos, con esto? Para que pasemos ya a la parte analítica. Bueno, entonces, vamos a... lo que de la idea es localizar máximos y mínimos locales restringidos o multiplicadores de Lagrange. Vamos a ver primero las definiciones formales. Tenemos el criterio de la segunda derivada y resolución de un ejercicio. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Esto lo vamos a aplicar para una función de R2 en R. ¿Sí? Tiene que ser una función de clase C2. ¿Sí? Y vamos a asociar la función f a z. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esto nos genere una superficie, ¿sí?, en R3. Entonces, y vamos a tomar, como pudimos observar, vamos a tomar una C en R, ¿sí?, para generar las curvas de nivel. Con esto vamos a representar las curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a observar, pues, es la proyección de las curvas de nivel con respecto a la superficie. ¿Sí? Como lo podemos observar en la gráfica, en las gráficas que estuvimos viendo, sobre todo en la gráfica del paraboloide. ¿Sí? Y vamos a también a observar el gradiente, ¿sí?, que está definido como obviamente la parcial de f con respecto de x y la parcial de f con respecto de y. ¿Sí? Y este va a ser ortogonal a cualquier punto, ¿sí?, de las curvas de nivel, o en este caso sí, a las curvas de nivel que se ven ahí, pero en particular a la superficie. Otra cuestión que tenemos es que vamos a buscar una restricción, como la definimos. Nuestra función g va a ser determinada por valores xy y vamos a igualar a cero nuestra restricción. Esta función va a ser una función que tiene que ser diferenciable en segundo orden, ¿sí? Y esto va a promover una restricción con respecto a la función f, ¿no? Para buscar los máximos y los mínimos, dada la combinación de la intersección entre la función generada por f y la función generada por g. ¿Sí? Entonces ahí sería esta parte. Eh, Dentro del extremo condicionado, ¿sí?, en este caso, para la función restricción, vamos a tomar un valor x0, y0, ¿sí? La curva de nivel que va a pasar por ahí, también tenemos que tenerla en cuenta, ¿sí? Y esta, de alguna manera, pues, va a ser tangente a la curva, y las normas, ¿sí?, o en este caso los gradientes, en este caso el de f y el de g, nos van a permitir ver esto que tenemos aquí, ¿sí? Y este valor que estamos mirando aquí es lo que se introduce en esta parte y es lo que vamos a conocer como multiplicadores de Lagrange, ¿sí? A partir de aquí, ustedes pueden notar qué cosa, que si tenemos este término y este otro término, solo se va a cumplir si ambos términos son paralelos, ¿sí? Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo que vamos a entender como la función de Lagrange, ¿sí?
Esta función va a estar compuesta por nuestra función restricción y el multiplicador. Vamos a ver cómo sacar el multiplicador, ahorita lo vemos. Y vamos a tener va a estar formada también por la función f, ¿sí? Y vamos a, obviamente, para calcular los puntos críticos de esta combinación, ¿sí? Vamos a solicitar que las parciales de la función L con respecto de X, de Y y de lambda, ¿sí? Estén igualadas a cero. Esto es para calcular los valores máximos y los valores mínimos, ¿sí? Entonces, obviamente lo que estamos observando, pues es lo mismo que estábamos viendo arriba, ¿no? Vamos a tomar cualquier función. Tomamos una función g, nuestra función restricción, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros vamos a definir nuestra curva, ¿sí? Sabemos que podemos nosotros definir una función, en este caso de dos variables, a una función de una variable. Entonces, lo que hacemos es determinar nuestras componentes como funciones de R en R, ¿sí? Y en este caso nos genera una función de R2 perdón, de R en R2, ¿sí? Y lo que estamos haciendo simplemente es una parametrización, ¿sí? Es una parametrización de lo que serían los valores en términos de XY, dentro del plano, obviamente, XY. Entonces, ya con esto, nosotros podemos ver que tenemos una función con posición. ¿Qué es lo que tenemos? Pues esto sería f de c evaluado en t, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es como estamos definiendo, ¿sí? Esta función. Y obviamente vamos a buscar que en T0, ¿sí? Por la regla de la cadena, nuestra derivada de nuestra función phi que estamos definiendo como la composición de f con respecto de c, nos dé 0, ¿sí? Queremos buscar cuándo se cumple esto. Eh, Obviamente, ¿esto por qué se da? Porque cuando nosotros estamos evaluando la función sobre la restricción, ¿sí? Lo que vamos a notar es que hay ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Para aclarar la idea. Si nosotros tenemos que el gradiente es perpendicular a la curva, ¿sí? En este caso, si tenemos c de t, sobre la curva c de t, nosotros lo que vimos hace algún tiempo era que este es el vector tangente, ¿sí? Este es el vector tangente, este sería c de t, y este sería el gradiente, ¿sí? De f aplicado a c evaluado entre 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que este vector gradiente con respecto a la derivada de la función c, en este caso este vector y este vector son perpendiculares. Entonces, es lo que genera que esta función derivada sea igual a cero. ¿Por qué? Porque en el producto interior definido por la composición de funciones nos genera, pues obviamente, por definición, algo igual a cero. Y esto solo ocurre cuando ambos vectores, en este caso el vector gradiente y el vector derivado de C, nos da una perpendicularidad, ¿sí? En ese contexto es como podemos nosotros observar que se cumplen. Por otro lado, también podemos ver, ¿sí? Que la función quede evaluada, en este caso, o compuesta con c de t, evaluada en t0, también va a ser perpendicular. ¿Por qué? Porque como observamos, pues va a pasar exactamente lo mismo. Aquí sería sobre la curva generada por el gradiente de g,
¿sí? Evaluado en C de T, de 0, por si lo queremos analizar así, pues sería exactamente lo mismo. Aquí nos daría perpendicularidad. Y en ese mismo contexto, pues también tenemos que este gradiente de G evaluado en C de T0, ¿sí? Producto interior con respecto a C' de T0 es igual a 0. ¿Sí? Esto es por definición. Y ya con esto podemos ver qué condición se está manifestando, que se va a dar la equivalencia entre este y este. ¿Sí? Entonces, si ocurre que tenemos en ambos casos lo mismo, pues lo único que va a cambiar aquí sería la longitud en este caso, de los vectores. Y eso obviamente pasa cuando tenemos un lambda. ¿Sí? ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a ver que el gradiente de f, ¿sí? Va a ser equivalente al lambda por el gradiente, perdón, por el gradiente, ya, el gradiente de f va a ser equivalente a lambda por el gradiente de g. Obviamente aplicado a c de t. ¿Sí? Esa es la idea de los multiplicadores de Lagrange. Este es el principio fundamental de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Donde estos gradientes son paralelos al mismo vector tangente, ¿sí? Obviamente sobre la curva que estamos definiendo, ¿no? En este caso la curva de restricción. Una sobre la superficie y la otra sobre la curva definida en el plano X. Entonces, ya con esto, el principio de los multiplicadores de Lagrange, así lo podemos entender. Y a partir de ahí, pues ya lo que vamos a buscar sería si encontramos los puntos críticos, ¿sí? Una vez que se definen, vamos a buscar si son máximos o si son mínimos, ¿sí? Y para esto vamos a definir una hessiana, ¿sí? Especial de Lagrange, especial para L, que va a estar definida por esto. O sea, va a ser la derivada hessiana, que va a tener la, va a tener la segunda derivada de f y la segunda derivada de g, ¿sí? Y todo dentro del valor lambda 0. En este caso, lo que vamos a tener es un conjunto de vectores. Ahora vamos a buscar un conjunto de vectores, ¿sí? Unitarios en R2, ¿sí? Dentro de el espacio generado por en este caso, el gradiente, ¿sí? Y que multiplicado por B, en este caso producto interior, sean iguales a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que son todos los vectores tangentes, ¿sí? A la curva en G, ¿sí? Que sean obviamente ortogonales al vector, al, al gradiente de G, ¿sí? Entonces, esto sería para empezar. Y con esto vamos a definir una función cuadrática, ¿sí? Que lo que va a generar, pues obviamente vamos a buscar con esto los máximos y los mínimos locales. Esto lo vamos a ver ahorita en la aplicación. Entonces, vamos a ver estos vectores aplicados a la matriz hessiana, cómo nos definen un valor positivo o negativo. Si es positivo, ¿sí? Donde t va a estar, va a tener todos los valores menos el 0 o menos en este caso el vector
nulo, ¿sí? Nos genera un mínimo local condicionado, ¿sí? Y en el otro caso nos genera un máximo local condicionado, ¿sí? Entonces, si es un punto silla, nos va a generar signos mixtos. Entonces, vamos a ver qué es lo que estamos analizando. Bueno, tenemos aquí la función que estamos tratando de resolver es esta. Este es el paraboloide, ¿sí? Que estábamos analizando acá, ¿sí? Este es el paraboloide que estábamos viendo, ¿sí? Y la gráfica de G o la función G sería esta. En este caso sería nuestra restricción, ¿sí? Es una ecuación de segundo grado que genera obviamente el elipsoide, ¿sí? Y si nosotros definimos la función G a través de esta restricción, obviamente tenemos que recordar que tenemos que introducir dentro de la función G el cero. Entonces simplemente lo hacemos despejando el 0,25. Y esto que completando cuadrados nos va a generar esta función, ¿sí? Que sería la elipse centrada 1,1, ¿sí? Que obviamente esto implicaría el elipsoide, perdón, este, el cilindro que estábamos observando aquí, ¿sí? Este, aquí está el azul, ¿sí? Entonces, esto sería nada más ver la función. Ahora, para ello vamos a calcular ahora los gradientes, ¿sí? Si vemos la función f, nada más hay que recordar, ya es puesta de esta forma, ¿sí? Podemos calcular de forma muy fácil los gradientes. Con respecto de x, pues tendríamos 2x menos 2, ¿sí? Que sería esto que tenemos aquí. Para x y para y, pues obviamente sería 2y menos 2 también. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Ya sería 2y, 2. Y el 3, pues obviamente, pues, en 0. Y para la restricción G, ¿sí? Aquí vamos a calcular que en este caso sería 2x menos 2. Y el otro gradiente sería este, 0,5, ¿sí? Menos 0,5. Es, perdón, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? Bueno, utilizando la función de Lagrange, ¿sí? Vamos a ver cómo aplicarlo al sistema, ¿sí? O cómo aplicamos esto dentro del sistema. Entonces, lo primero que vamos a ver es aplicarlo con respecto de X y luego con respecto de Y. Y esto sería lo que obtenemos al aplicar el sistema de Lagrange, ¿sí? Porque lo estamos haciendo con respecto a F, con respecto a G, con respecto a X. Sería el primero. El segundo sería con respecto a Y, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar la primera ecuación, ¿sí? Vamos a ver esta primera ecuación. Y para esta primera ecuación lo que tenemos es que
Si nosotros evaluamos este término con respecto a X y con respecto a Y, si obtenemos que X es igual a 1 y lambda es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, en el caso de X igual a 1, sustituimos en la restricción, ¿sí? Para obtener el valor de Y, o los valores de Y, ¿sí? Porque tenemos una función cuadrática. Entonces, en uno nos da 3 y en otro nos da menos 1, ¿sí? Esto es obviamente resolviendo esta ecuación con la solución de segundo grado. Y ya viendo esto, podemos utilizar la segunda ecuación, ¿sí? Obtenemos valores para lambda, nada más, ¿sí? Para y distinto de 1, obtenemos valores para lambda, donde lambda es menos 4, ¿sí? Y los puntos críticos en este caso serían 1,3 y 1,-1, pero ustedes, como pudieron observar, obtuvimos 4 puntos. Ahorita vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, para lambda igual a menos 4. ¿Sí? En la segunda ecuación, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto es para ver que el contexto de la segunda ecuación nos permite obtener un valor para y, ¿sí? Dentro de esta ecuación, nosotros, ¿qué vamos a observar? Pues si y es igual a 1, ¿sí? Sustituimos en la restricción y vamos a obtener x igual a 0 y o x igual a 2, ¿sí? Entonces, con los valores de lambda podemos ver que tenemos dos puntos críticos, que serían los otros dos valores que estábamos buscando, con un valor de lambda igual a menos 1. ¿Cómo obtenemos el valor de lambda? Pues simplemente calculando los valores restringidos dentro de los puntos críticos, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos estos dos valores, bueno, entonces ya vimos la restricción. Vamos a ver, en este caso, qué pasa cuando sustituimos los puntos y evaluamos en la función. Recordando que los puntos críticos estaban entre 1,3 y los 1,1. Me regreso para que los veamos. Sí, 1,3 menos 1,1. Esto es para cuando sustituimos los valores restringidos, ¿sí? De aquí. Y obviamente, ustedes se preguntarán cómo sacamos esto. Bueno, nada más hay que eh, hacer las operaciones que están allá adentro, ¿sí? Y pues ustedes pueden ver tranquilamente que estos dos términos son exactamente el mismo. Entonces, pues obviamente podemos tener 2x menos 2, sacamos, y queda por lambda más 1, obviamente sería igual a 0. ¿Sí? De ahí sale. Que se pueden preguntar, ¿no? ¿De dónde sale ese bicho? Entonces ya tenemos estos valores, aplicándolos. Vamos a ver la gráfica, ¿sí? Para ver si realmente se cumple esto, ¿no? Esto es en los cálculos que nosotros estuvimos analizando. Entonces vamos a ver los valores. Observen estos términos, ¿sí? Estos dos que están aquí, en los valores que toman, ¿no? Entonces, si estamos moviendo
y nos vemos para acá abajo. Ahí vale 5, aproximadamente. ¿Sí? Que sería 1,-1, que tiene que ser uno de los valores que tenemos aquí, que sería, ¿sí? Que es el 1,-1, y nos da un valor de 5 sobre f. ¿Sí? Si seguimos nosotros moviendo la gráfica, podemos ubicar donde estos dos se hacen otra vez, hay más o menos, que sería un término, que en este caso sería el 0,1, 0,1 y el valor de 2. ¿Sí? Y otro valor que hemos estado trabajando sería esto de acá arriba. Este nos daría el 1,3 y vale 5. ¿Sí? 1,3, 5. ¿Sí? Estos son los valores de las funciones en términos. Y moviendo hasta acá, pues aquí el gradiente, aquí ya están empatados, es el 2,1 y vale 2. ¿Sí? Que sería el último término, 2,1 y vale 2. Con esto podemos comprobar que sí se dan, calculando, obviamente, estos términos, ¿sí? Pero hasta aquí solo hemos calculado los términos y sabemos cuánto valen. ¿Sí? Aquí tenemos dos máximos y aquí tenemos dos mínimos. Ya con esto podemos nosotros decir que estos son dos máximos y estos son dos mínimos. Pero ¿cómo podemos corroborar que esto se cumple? Pues usando esta función cuadrática. ¿Sí? ¿Y cómo la usamos? Pues bueno, calculamos, en este caso, los hessianos, calculamos la matriz hessiana de f y de g. ¿Sí? Ya sabemos que para los diferentes términos, en este caso para 1,3 menos 1,1 con lambda igual a -4, ¿sí? Lo vamos a aplicar a valores dentro del hessiano evaluado para la lagrangiana, en este caso la función de Lagrange, que sería este, ¿sí? Y con esto, obviamente, obtendríamos este valor. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer la suma de las matrices. ¿Sí? Tenemos que hacer la suma de las matrices. Las dos son matrices hessianas. Entonces, al hacer la suma de las dos matrices, obtenemos este resultado. ¿Sí? Y tomando el vector tangente 1,0, ¿sí? Dentro del gradiente definido por el 0, más menos 1, ¿sí? Nosotros vamos a obtener, o sea, esto es para los valores, el vector 1,0, recuerden que pertenece al conjunto de vectores tangentes donde, acá está. Esta sería esta B con respecto a esta, ¿no? Que sería, ¿dónde la función, dónde están ese X0 y ese Y0? Donde el producto interior de estos dos bichos sería 0. Y bueno, regresándonos, aquí sería en el punto 0,1 y en el punto 0,-1, que serían el X0 y el Y0. En esos dos puntos, este vector B sería tangente, y este obviamente sería ortogonal a este. Y con eso, evaluando Q en B, nos da -6. Entonces, esto obviamente nos invita a que tengamos un máximo local, ¿sí? En estos dos. Tenemos un máximo local en estos dos, ¿sí? Como lo pudimos ver acá arriba.
O sea, ya aquí evaluando podemos ver que tenemos dos máximos locales y aquí tenemos dos mínimos. En el caso, para la otra cuestión, para los valores de 0,1 y 2,1, ¿sí? Nosotros, obviamente, haciendo exactamente lo mismo, sumando, pero en este caso con la diferencia de los hessianos, pues simplemente, obviamente, esto surge de lambda, ¿sí? De lambda igual a 1. Recuerden quién era la matriz hessiana especial para, para la función de Lagrange. Vamos arriba, aquí está, ¿sí? Está definida por esto, ¿sí? En el valor lambda 0 definido dentro de los puntos, ¿sí? Entonces en uno es -4 y en el otro es menos, perdón, uno es 4 y en el otro es -1. Eso nada más es en los términos en los que vamos a evaluar y obviamente aquí obtendríamos que la matriz cuadrática, perdón, la función cuadrática que es U de B, ¿sí? Evaluado en el puntos que sería el 0,1, ¿sí? Dentro del punto o de los puntos menos 2,0 y el 2,0 para la función restricción, que es G, nos da que tenemos algo mayor, entonces nos da un mínimo local. Esto se parece mucho al criterio de la segunda derivada, ¿sí? Que calculamos nosotros para máximos y mínimos locales sin restricción. ¿Sí? En este caso, como pueden ver, también podemos hacer lo mismo aquí, pero aquí el detalle es que tenemos que introducir otros valores, ¿no? Entonces ya con esto pues podemos ver que tenemos máximos, estamos verificando que realmente son máximos, ¿sí? Tenemos mínimos, ¿sí? Aquí. Entonces, este sería el ejercicio de multiplicadores de Lagrange hasta aquí. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, No, profesor. nada más vinieron ustedes, porque me abandonaron sus compañeros de acá del presencial. Entonces, yo creo que ya nada más les puedo dar clases a ustedes, que sus compañeros del presencial no nos parece que no. Bueno, lo que falta ver ahora todavía, y eso lo vamos a ver mañana, sería esto que vamos a ver como el teorema de la función inversa y el teorema de la función implícita. ¿Sí? Esto lo hice más que nada para que vieran cuál es la mecánica de los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Y obviamente viene parte de la teoría, aquí hay una justificación, no es la demostración total. ¿Sí? Porque si desarrollo toda la demostración, lo duermo por un lado también, y por otro lado, me interesaba también ver ya ya se está acabando prácticamente el semestre, ya no nos quedan 2 días de clases, pues me enfoqué más que nada en lo que representa ¿cómo se llama? ¿Cuál es la mecánica de los multiplicadores de Lagrange? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden revisar, les voy a poner los archivos para que los revisen, pueden con ellos, ¿sí? Y con esto, pues, daría yo por concluida la clase. Entonces, si tienen alguna cuestión aparte, pueden decirme una vez. Entonces, nos vemos mañana con eso.